Bueno, estábamos explicando el reto 3 y yo les decía que muchos le piden a la inteligencia artificial que les elabore este ensayo y lo hace rapidísimo, pero el problema es que como yo les decía, no hace nada de argumentación la IA, ¿no? Esa parte es la que les toca a ustedes como estudiantes. La inteligencia artificial pues genera contenidos que como yo les decía pueden ser no verídicos y a veces tampoco corroboramos las fuentes. Hay varios detalles, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial y además, bueno, ustedes de qué manera podrían demostrar su aprendizaje si no es que ustedes mismos elaboren estos contenidos, ¿no? Aquí lo importante es que conozcan el derecho, nuestras bases, leer la Constitución, leer qué derechos tenemos, pero además nosotros mismos explicarlo con nuestras propias palabras, porque esas son las normas que debemos de conocer y luego buscar esos mismos derechos en el tratado elegido. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. El derecho a la educación establecido en el artículo tercero de la Constitución Política también lo encontramos en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En los dos tratados se encuentra. ¿Por qué es importante la educación? Bueno, el derecho a la educación creo que es uno de los más importantes para todas las personas. Nos saca del analfabetismo. Además, de esa manera nosotros podemos leer, aprender, tener un mejor nivel cultural de aprendizaje. Es para las personas de todas las edades, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, etcétera. Bueno, esta explicación que yo te las estoy dando en este momento, ustedes van a hacer su propia explicación con sus propias palabras, en un párrafo. Continúan ustedes con la explicación, ¿no? Esto por mencionar un ejemplo. La IA generalmente, ¿qué es lo que hace? Solo lo primero, ¿no? Está en el artículo tercero de la Constitución y en el 26. Y luego otro derecho. Y no hay nada de argumentación en la IA porque da información muy generalizada y además lo hace de forma sumamente breve. No, ustedes como estudiantes, ahí es donde tienen que desarrollar esto tan importante que se llama argumentación, ¿sí? Bueno, el desarrollo, tres cuartillas. Y finalmente, la conclusión, ¿no? En la conclusión, como ya les dije, qué importancia y su influencia tiene, qué importancia e influencia tienen los tratados internacionales en el marco jurídico mexicano. Y citas y referencias, acuérdense, las referencias de los documentos consultados. Obviamente mínimo deben ser dos, la de la Constitución y la del Tratado Internacional, y las citas. Aquí como son nombres de normas, el manual APA nos dice que podemos utilizar acrónimos. ¿Cuáles son los acrónimos? Los iniciales de las leyes, por ejemplo, CPUM, ¿no? CPEUM, ¿no? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o DUDH, Declaración Universal, o CADH, Convención Americana. Para no estar repitiendo en el contenido muchas veces el mismo nombre, bueno, pueden utilizar acrónimos. Eso sí, el acrónimo debe estar bien redactado en la referencia siguiendo los lineamientos APA. Ahí vienen ejemplos de normas en los lineamientos, en el manual que comparte la UB. Respecto de este reto número 3, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, Ah, algo antes de no, que todo bien. Ok, muy bien. Antes de que se me pase, si llegan a utilizar inteligencia artificial, acuérdense que deben hacer la declaración de transparencia, porque como yo les decía, no es que esté prohibido utilizarla, pero hay que saberla utilizar. Y la UVEC nos dice que si la utilizamos, hay que hacer la declaración de transparencia, explicando para qué la utilizamos y en qué porcentaje. Solo se nos permite el 30% de citas. El 70% debe estar elaborado por el estudiante, ¿sí? Bueno, entonces voy con el siguiente reto. Miguel Ángel, ¿tienes abierto tu micro? Sí, quería yo preguntarle algo sobre el APA. ¿Verdad que se concentra en 4 puntos en buscar el actor, la fecha, la publicación, el título y el enlace?
Pues no, no son 4 puntos para todo, porque acuérdate que los lineamientos APA comprenden no solamente libros, o abarca toda fuente de consulta, pueden ser libros, videos, pueden ser revistas digitales, puede ser, hay muchas fuentes de consulta ahorita, entonces no se piden los mismos datos para un video de YouTube, por ejemplo, que para una tesis o jurisprudencia, o para una ley o una norma, o para un libro impreso, ¿no? Son diferentes, por eso es que Miguel Ángel, yo te sugiero que leas el manual APA. En los lineamientos nos va diciendo, hay un índice y ahí nos dice qué datos exactamente debes recabar de cada fuente de consulta, ¿sí? Ok, bueno, gracias. Porque, por ejemplo, si tú me dices año de edición o edición sí, pero por ejemplo, el video no va a tener como tal una fecha de impresión o edición, sino de elaboración, ¿no? Entonces son diferentes datos dependiendo la fuente de consulta que hayas utilizado. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada, Miguel Ángel. A ver, aquí hay una preguntita. Bueno, es que aquí en el reto 3 ustedes deben elaborar el ensayo en Word, y al guardarlo lo guardan en PDF y así lo suben, ¿sí? Esa es la indicación. Lo pueden hacer en Word. Bueno, de hecho lo tienen que hacer en Word para capturarlo, ¿no? Darle el formato y todo. Y al final lo guardan en PDF y así lo suben en plataforma, César. A partir de mañana en el foro, sí, a partir de mañana, de hecho en el minuto 1 del día 12 que ya está próximo a empezar, ustedes ya pueden participar en el foro, ya van a estar ahí los equipos conformados, pero acuérdense que deben tener paciencia, ¿no? Eso ya se los dije hace rato, porque no todos participan en el primer día, deben esperar a sus compañeros, por eso son 10 días de foro, mínimo deben esperar 8 días que participen. Si no participan hasta el noveno día, ustedes pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos, porque mínimo deben ser 2 retroalimentaciones, ¿sí? Ya si ustedes retroalimentan noveno y 10 días, hasta ahí todavía tienen tiempo de entregarlo perfectamente bien, su reto. Uh-huh. Sí, Victoria, otra pregunta más. Sí, asesora, es que yo, o sea, yo no, bueno, uso cuando pongo las búsquedas y así de las cosas que quiero investigar, pero como tal, entonces no ocupé los enlaces correctos, o sea, bueno, las plataformas que donde le picas y ya te sale la información, porque yo para mis actividades que me adelanté a entregar, le ocupé de esos enlaces, pero entonces no, o sea, no es como que hubiera, bueno, literal hice entonces plagio porque no ocupé los en las plataformas oficiales y me metí a otras que ya son generadas así con IA o que vienen de esas mismas, de esas mismas, bueno, de esos mismos enlaces o así, y yo ocupé de esas bueno, yo busqué y ahí, pues le digo, yo me meto a los que luego me salen y creo que entonces pues ese fue como también mi error de haber no entrado a las plataformas oficiales y Sí, haber ocupado información de las que ya vienen ahí. pues sí, pero además, miren, en este reto 3 lo único que hay que leer es la Constitución y el tratado, porque al final de cuentas ustedes van a hacer su propia argumentación, el desarrollo lo deben realizar ustedes con sus propias palabras, ¿no? Porque es la única forma en que ustedes van a poder desarrollar esa habilidad, ¿no? Realmente, pues no se necesita buscar la redacción. Hay quienes copian los artículos, eso también no lo hagan, ¿no? Porque si ustedes copian los artículos no tienen ningún caso, para eso están las fuentes de consulta, para eso está la Constitución, para eso está el tratado, para leerlos, ¿no? Y ustedes copian todo el artículo tercero, no, pues imagínense, ahí ya se van a llevar todo el desarrollo, ¿no? No, es simplemente leí el artículo tercero, el derecho a la educación es, y explicarlo, ¿no? Explican ustedes cómo lo ven, lo que ustedes entienden, y ahí están desarrollando ustedes sus propios contenidos, ¿sí? Bueno, voy a pasar al reto número 4. En este reto número 4
ustedes deben investigar información sobre 3 tratados internacionales, perdón, 3 cortes de carácter internacional. Es la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas 3 cortes tienen sus páginas oficiales. Solo con poner el nombre les va a remitir a esas páginas. Es muy fácil identificarlas. Y una vez que hayan ingresado a cada una de ellas, van a ver que tiene un menú. En una nos explica los antecedentes, cómo es que nació, cómo surgió esa corte, quiénes han participado en ella, de qué nacionalidades, cuáles son sus estatutos o las normas que los regulan, los casos que han resuelto. Bueno, toda esa información. Ustedes, no significa que todo lo que investiguen lo van a poner en el documento, no. La investigación es personal para que ustedes puedan hacer su actividad cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, una vez que ya hayan investigado la información, entonces sí se van al cuadro comparativo, que es este que aparece en pantalla. Ese es el formato que nos da las instrucciones del reto 4, lo descargan, utilicen ese mismo formato. Corte penal, ¿qué es? Y deben explicar de forma clara y concreta qué es cada una de esas cortes, ¿sí? Traten de que al responder se puedan advertir similitudes y diferencias entre cada una de ellas, porque esa es la finalidad del cuadro comparativo. Por eso se llama comparativo, de comparar. Van a comparar, bueno, en qué se parecen y en qué son diferentes. ¿Cómo podemos distinguir cada una de ellas? Bueno, con la primera pregunta, ¿qué es? Ahí ya se van a dar cuenta de las similitudes y las diferencias. De forma concreta, clara, ¿no? Nada más no, voy a poner un ejemplo. Un día un estudiante le pone, ¿qué es? Una corte internacional que resuelve casos. Corte Internacional de Justicia es una corte internacional que resuelve casos. Corte Interamericana es una corte internacional que pues no, porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Me está diciendo lo mismo de las 3, ¿cómo voy a identificarlas? No, la finalidad es buscar, bueno, la similitud y la diferencia para ir identificando cada una, ¿no? Funciones, nos dice en plural, funciones, no una sola función, por lo menos 3 funciones de cada corte para identificar, ¿no? Cada una de ellas. Tercera, ¿en qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Bueno, aquí nos está dando la pauta, ¿no? Es una competencia específica que se refiere a intervenir casos, a conocerlos, a resolverlos. ¿En qué momento? Voy a poner un ejemplo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce o interviene un caso, número 1, cuando la víctima, su país, es parte de la Corte Interamericana. Segundo, se haya violentado un derecho humano. Tercero, haya agotado todos los recursos internos de su país. Y cuarto, cuando haya pasado a revisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya lo revisó, ya evaluó el caso y vio que efectivamente cumplió con todos los requisitos anteriores, y es cuando la comisión turna el caso con la Corte Interamericana, ¿sí? Bueno, ese es el ejemplo que les pongo con esa corte. Ahora ustedes deben investigar también de las otras 2 cortes, en qué momento conoce de un caso o interviene en un caso determinado. Y finalmente la última columna, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la Corte. Dice, menciona y describe, no solamente menciona. Muchos nada más mencionan en la Corte Interamericana el caso de, se me fue, el caso de Chihuahua, de las mujeres, los feminicidios de Ciudad Juárez. Y nada más lo mencionan, pero no lo explican, no lo describen. No, se trata de describirlo. ¿Cómo se describe una sentencia o un caso de la Corte? Bueno, miren, yo les voy a compartir una infografía en avisos de plataforma que señala 6 pasos básicos para describir una sentencia. Ahorita se las voy a compartir en avisos. El paso número 1 es
Señalar fecha y lugar en que sucedieron los hechos para poder determinar la competencia de la Corte, ¿sí? Número 2, explicar brevemente en qué consistieron esos hechos, quiénes participaron, en qué fecha, quién fue el sentenciado, quién es la víctima, qué derechos se vulneraron. Eso es explicar brevemente los hechos. Número 3, señalar la fecha de la sentencia. ¿En qué fecha la Corte dictó esa sentencia? 4, explicar cuál fue la determinación o sentido de la Corte. ¿Condenó o absolvió y por qué? ¿O hizo las dos cosas? ¿Por qué? Porque eso es lo relevante del caso. 5, señalar si se cumplió o no con dicha sentencia. Porque bueno, ningún caso tiene si sentenció, condenó y no se cumplió la sentencia, bueno, no obtenemos el resultado esperado, ¿no? Entonces es importante señalar si se cumplió o no con ella. Y el último dato, que es el paso 6, señalar la fuente de consulta en APA de esa sentencia. Si ustedes revisaron esa sentencia, esa resolución, de dónde tomaron la información, debe haber la cita, la referencia, acuérdense que va hasta el final del documento, pero sí la cita en el contenido, de dónde la tomaron, ¿sí? Esos son los 6 pasos básicos para describir una sentencia. ¿Por qué es importante mencionarlo? Bueno, esto es importante porque ustedes, litigando ya como abogados, van a tener que hacer mención de muchos de estos casos, de estas sentencias que han resuelto las cortes para exigir el cumplimiento de derechos humanos en cualquier asunto que ustedes lleven, sea derecho internacional, sea civil, penal, mercantil, laboral, etcétera, porque como estos tratados tienen un gran impacto en el marco jurídico mexicano, como lo vimos en el reto 3, ustedes deben aprender a describir una sentencia. Nosotros los abogados las invocamos de forma constante en una demanda, en unos alegatos, en una audiencia, de forma verbal, de forma escrita. Si llegan a ser servidores públicos, que también está esa función para los abogados, siendo ministerio público, siendo juez, siendo magistrado, utilizamos esta descripción de datos en nuestros escritos, en nuestras resoluciones, en lo que como nos corresponda, ¿no? Entonces, es muy importante aprender a describir estas sentencias. Por eso les voy a compartir esa infografía para que la tomen en cuenta. Una vez que hayan contestado ese cuadro comparativo, viene la segunda parte de la actividad, que es responder a 3 planteamientos. Esos que ven ustedes en pantalla, corresponde un planteamiento a cada una de las cortes. El primero es: ¿consideras que la creación de la Corte Penal Internacional fue un avance en la justicia internacional? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Deben explicarlo. Investiga el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza la eficiencia jurídica. Explicar, ¿no? Hay muchos que investigan el procedimiento y se olvidan de analizar la eficiencia jurídica. No, deben hacer las dos cosas, ¿no? Y explicarla, en qué consiste la eficiencia jurídica. Y por último, los estados se encuentran obligados a ejecutar las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia, sí o no, y por qué. Bueno, explicarlo también ustedes. Fíjense que ahí ven la instrucción que viene después de cada planteamiento. Dice: argumenta tu respuesta. Eso significa que ustedes con sus propias palabras deben explicar estos planteamientos. También he observado que muchos utilizan la inteligencia artificial para contestar estos planteamientos, pero sucede lo mismo que en el ensayo. Contesta, pero no argumenta en sí, no da una explicación del por qué o no, y ustedes pues precisamente de eso se trata, de que analicen estos casos y expongan, argumenten con sus propias ideas lo que piensan sobre estas cortes, ¿sí? Son esas 3. Y finalmente, bueno, no se olviden que en el documento debe aparecer la portada con los datos de identificación. Después viene el cuadro comparativo con la información que ya mencionamos. Después los 3 planteamientos y finalmente las referencias, porque las citas van en el contenido tanto del cuadro comparativo como de los planteamientos. Acuérdense que la ortografía es fundamental, sobre todo ya estamos en la formación de licenciatura,
Deben de cuidar su ortografía, que sea correcta, citas y referencias en APA. Respecto de este reto 4, ¿alguna duda o pregunta? No, maestra. No, ok. Bueno, continuamos entonces con el reto 5. Finalmente el reto número 5 corresponde a un video que ustedes tienen que elaborar y para poderlo hacer tienen que ver una de las películas que se proponen. El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler o Fauda, que es una serie en Netflix. Miren, ¿por qué se proponen precisamente estas películas y series? Bueno, porque contienen casos que realmente han sucedido, que han generado conflictos de carácter internacional y que varios de ellos se han resuelto con los tratados internacionales que regulan en esos países, en esos territorios en donde se han llevado a cabo. Entonces, bueno, la idea es que ustedes vean la película elegida, la que ustedes quieran, y analicen los hechos. Obviamente la película no nos da toda la información, hay información que ustedes deben investigar, ¿sí? Una vez que hayan visto la película van a elaborar su video de exposición que debe llevar una estructura, la presentación, el desarrollo y la conclusión. Vamos a revisar cada una de ellas. En la presentación, que debe ser verbal, ya que estén ustedes exponiendo, van a señalar los datos que se piden, que son, a ver, aquí están los datos: nombre del alumno, matrícula, nombre del reto, nombre del módulo, la licenciatura, el nombre del asesor educativo y el nombre de la película que eligieron. Ahí mencionan a grosso modo sobre qué versa la película o el video, pero eso no constituye el desarrollo, porque el desarrollo, ese sí debe tener lo que ustedes van a investigar. Lo que mencioné solo es la presentación. En el desarrollo, que es lo más importante, ustedes van a realizar una descripción y análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película. Esta es la información que a veces la película no nos da, no, dependiendo cuál escojan, ¿no? No nos dice, aquí se aplica la Declaración Universal de Derechos Humanos, aquí se aplica la Convención Americana, aquí son los tratados de Ginebra. No, no nos lo dice. Eso es lo que ustedes deben investigar. Se van a ir a los hechos. Si les señala el territorio, por ejemplo, que muchos sí se dice el lugar, el territorio o el año, la fecha en que sucedieron, váyanse a buscar cuáles son las normas de carácter internacional que en ese momento estaban vigentes en ese lugar, en ese año, para que ustedes puedan ver, bueno, cuáles fueron las normas violentadas. Este reto por eso se llama ¿qué reglas se rompen? ¿Qué reglas, qué normas, qué leyes se violentan? ¿En cuáles se vulneraron los derechos humanos de las personas que participan en esos hechos? ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben investigar. Descripción y análisis de leyes, tratados, espacios, territorios y qué organismos internacionales se encuentran implícitos o debieron haber intervenido en los hechos o que intervinieron, ¿sí? Dependiendo de la película que les tocó. Eso es el desarrollo, porque a veces hacen este video y se meten de lleno en la trama de la película y todo el desarrollo es explicar la trama, pero no es lo más importante. Sí, mencionar de qué trata brevemente, pero lo que importa es esto que yo les acabo de decir, ¿sí? Y finalmente la conclusión explica en el video qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional, ¿sí? No es lo mismo que solo en su conclusión digan, por todo lo anterior es importante respetar la soberanía nacional y el derecho internacional. ¿Cómo? Pues ya no desarrollan. Lo que tienen que desarrollar es qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional, que implica un análisis más profundo, más completo, y el por qué debe respetarse estas normas, ¿sí? Sobre todo pues las que les hayan tocado a ustedes analizar en su video, ¿sí? Bueno, esas son las tres partes. Acuérdense que en el video deben aparecer ustedes, porque así nos los exige, nos lo pide el reto, ¿sí? Debes mostrar tu rostro,
puedes apoyarte en herramientas de exposición. Por ejemplo, yo ahorita me estoy apoyando de una herramienta de exposición, pero no estoy leyendo todos los contenidos, yo se los estoy explicando con mis propias palabras, así lo deben hacer ustedes en su video. Pueden tener un guión, pero el guión solamente es una guía con las ideas más importantes, porque ustedes son los que tienen que desarrollar de forma verbal, espontánea y explicar los hechos que van a analizar de esa película, de ese video que ustedes vieron. Sí, entonces deben mostrar su rostro. A veces que, bueno, yo aquí me veo, a lo mejor me ven en pequeño ahí, pero ustedes se deben ver un poquito más grande, ¿no? O a veces lo hacen hasta más pequeño que apenas si se ven ahí en una esquinita. No, no es la idea, porque acuérdense que ustedes, como son actividades formativas, deben saber que van a comparecer ante un juez, en una audiencia, ya sea de carácter administrativo, judicial, no sé, y deben aprender a desarrollarse, ¿no? Aunque la educación sea virtual aquí en línea, pero son estas actividades para que ustedes aprendan a desenvolverse. Entonces es importante pues que ustedes aparezcan en el video explicando. Pero eso yo no te lo voy a evaluar, Victoria. Si tú tienes la cara hinchada, eso yo no lo voy a evaluar. Yo voy a evaluar lo que digas. Eso es lo importante, ¿sí? No me voy a fijar en esas cosas, Victoria. La cuestión es que tú aparezcas. Qué bueno que me dices que a lo mejor se oye un poco rara tu voz. Bueno, yo ya sé por qué, pero no es un impedimento para que no puedas desenvolverte explicando tu video, ¿sí? Bueno, y también algo muy importante, debe ser nítido el audio, escucharse con claridad lo que tienen que decir. Hay veces que se les olvida ponerle el audio y se oye que ahí están, bueno, se ve más bien que están hablando, pero no se escucha nada. De acuerdo a las políticas del curso, cuando se entregan, por ejemplo, un video o que no se escucha nada, obviamente no puedo evaluar la información, ¿sí? No puedo evaluar lo que ustedes están diciendo, no tengo conocimiento qué es la información que están dando. Entonces, y otra cosa importante nos pide aquí, una vez que hayan hecho su video, lo van a subir a YouTube en modo público. Cuando ustedes lo ponen en modo privado, no tengo acceso para ingresar a verlo, no podría tampoco asentar la calificación si no lo puedo ver. Entonces deben subirlo en modo público, ¿sí? Para que yo pueda visualizarlo correctamente, escucharlo y poder calificar. No se olviden que hay requisitos también para su documento y que van a entregar una vez que ya hayan terminado su video, lo hayan subido en modo público. El documento de Word debe llevar la portada con los datos de identificación, luego la impresión de pantalla donde se aprecia el video compartido, ¿sí? Y por último, el enlace del video, la dirección del video de YouTube, compártanla y asegúrense que es el enlace correcto. Me ha tocado, lamentablemente, que no comparten el enlace. Y si ustedes no comparten, ¿cómo voy a poder ingresar? Hay veces que en el video que comparten en la imagen no se alcanza a ver, solo viene la imagen, pero no se ve ni la dirección ni nada. Y trato de ingresar y no puedo. Entonces tienen que poner el enlace y que funciona correctamente, ¿sí? También nos pide un mínimo de 2 minutos de duración, máximo 5, máximo. Hay veces que suben videos de 10, 15 minutos, no. Acuérdense que también es una cualidad, una habilidad, el sintetizar la información más importante. Hay veces que no sintetizan nada, ¿no? Y no, también eso debemos de trabajar en ello. La información más importante, máximo 5 minutos, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta sobre el reto 5? No, maestra, gracias. ¿No? ¿Quién dijo que sí? ¿No? Yo, asesora, Adelante. nada más, ahí viene la forma de, bueno, las instrucciones para poder subir el video a YouTube. Sí. Comento, soy persona con discapacidad visual, tengo baja visión. Igual se me dificulta un tanto. Bueno, tengo mi computadora adaptada, pero se me dificulta un tanto de repente para el subir el video.
Solamente es si vienen las instrucciones para poderlas tomar del reto. Sí, sí vienen. Ahí viene cómo subir un video en YouTube, viene un enlace. De todas maneras, César, si no lo llegaras a encontrar, pero que sí viene, te mando por Messenger unas ligas. De hecho, en YouTube, ahí hay muchos videos de cómo subir un video en YouTube, ¿no? Que es muy sencillo, ¿eh? Es muy, muy, muy fácil hacerlo. Con tu misma cuenta de la UVEG que te asignó la UVEG, ¿no? Con tu misma cuenta tú puedes subirlo en YouTube. Ujú. Ok, muy bien, asesora. Era nada más eso. Y con respecto, nada más, regresando un poquito, no quiero tomar mucho tiempo del grupo. Ah, Con respecto al cronograma de actividades, usted lo señaló en la bienvenida. Estaba analizando el cronograma para la entrega de trabajos del foro. Entonces, la entrega es hasta la próxima semana, ¿verdad? Termina el domingo, tenemos hasta esa fecha para entregar, nada más es corroborar esa información. sí, es desde mañana 12, del día 12 al 21. Ustedes pueden entregar los retos 2, 3 y 4 con derecho a 2 envíos. De hecho, si ustedes no lo entregaran en estas fechas y lo entregan después, es válido, pero solo es un envío. O sea, ya no podrían hacer los dos porque pues los dos envíos son hasta el día 21 domingo. Hay a veces que sucede que pues el estudiante trabaja, hace mil cosas, no sé, ¿no? Otras actividades y lo entrega con posterioridad, sí lo pueden hacer, de hecho técnicamente lo pueden hacer hasta el último día, ¿no? Que es el 1 de julio, pero entonces ya no hay oportunidad de hacer un segundo envío, menos si lo entregan del 26 al 1 de julio, ¿no? ¿Por qué? Porque las políticas del curso y el procedimiento para segundos envíos que establece la UVEG ya no lo permiten. De hecho es imposible, miren, muchos esperan entregar hasta el momento final, pero hasta ese momento entregan todos. Entonces simplemente el video, imagínense, en ver un video que dura 5 minutos, pues imagínense el tiempo de evaluación, ¿no? Si todos entregan su video el mismo día que sería el último, no, pues simplemente no hay oportunidad de hacer envíos, ¿no? Por eso desde el 26 el cronograma así lo establece. Cuando la materia se termina, que es el día miércoles 1 de julio a las 12 de la noche, nosotros también entregamos los asesores ya todas las calificaciones. No crean que nosotros tenemos muchos días para calificar. No, se cierra a las 12. Por eso ya no hay oportunidad de segundos envíos, ¿no? Entonces, por eso también es que la UVG establece este cronograma obligatorio para los estudiantes, ¿sí? Hay reglas en el sistema virtual, ¿no? que se deben de cumplir. Entonces, sí, César, ya quedó contestada tu pregunta, ¿verdad? Sí, asesora, muchísimas gracias. De nada, César. Bueno, de todas maneras les aviso que aun cuando tengan ustedes muchas dudas más, pueden acudir conmigo, ¿no? Ahorita en este video, bueno, yo trato de explicarles todas las dudas que ustedes tengan. Creo que ahí quedan cubiertas la mayoría de dudas que pueden tener respecto a los retos, pero si aún así les quedaran dudas o preguntas, con toda confianza saben que me pueden contactar a través del mensajero de plataforma o por correo institucional. Acuérdense que cada uno de ustedes tiene un correo de la UVEG que les fue asignado. Les recomiendo activarlo porque cuando yo pongo un aviso en plataforma, cualquiera de sus asesores pone avisos en plataforma, estos les llegan en automático a ese correo. Entonces es importante tenerlo activo y respecto de ese correo se manda todo, ¿no? Y es importante también porque hay veces que yo les asesoro en el mensajero, pero ahí no se pueden subir archivos y en el correo institucional sí, ¿no? Entonces es importante tenerlo activo. Ahí aparecen los datos en plataforma, ¿no? Donde me pueden contactar y en el mensajero. ¿Alguna otra duda más que pudieran tener? Yo, maestra. Entonces, maestra, ¿es más seguro el correo que en la página de avisos?
No, es que son diferentes medios de comunicación. O sea, los avisos, acuérdense que los deben revisar siempre porque es la forma en que nosotros los asesores publicamos todo lo que necesitan saber para poder llevar es el acompañamiento que les damos para que puedan llevar su materia. Pero me refiero a que tengan habilitado el correo porque cuando yo pongo avisos, hay muchos que no entran a los avisos de plataforma. Hay veces que ya es el último día de la materia y nunca revisaron sus avisos. Y como tampoco tienen activo su correo institucional, pues tampoco ni los recibieron a través del correo. Pero yo les digo, tengan activo su correo porque cuando yo publico en avisos de plataforma, en automático les llegan también a su correo, ¿no? Y si lo tienen activo en su teléfono, pues qué mejor porque llega inmediatamente, ustedes lo revisan, ¿no? Ahora, para que ustedes pidan asesoría, ustedes lo pueden hacer a través del mensajero y a través del correo institucional. Cualquiera de los dos medios es importante. Ujú. Muy bien, maestra, eso era todo. Ok, Es- bueno, pues si no hay más dudas, yo, maestra, tengo una duda. adelante, Miguel Ángel. Mire, sobre la retroalimentación, se va a basar sobre lo que estudiamos, lo que hicimos en la tarea, sobre eso, por ejemplo, si es de tratados internacionales, sobre eso voy a retroalimentar a mis dos de mis compañeros. ¿Cómo? No te entendí bien, Miguel Ángel, ¿me podrías repetir? Mire, sobre la retroalimentación de los dos compañeros, es sobre lo que se va a estudiar. O sea, como yo voy a mandar el reto, sobre eso me voy a basar, voy a hacer un resumen para retroalimentar al compañero. No te entiendo, Miguel Ángel. ¿Estuviste desde que Mire, iniciamos ahorita la sesión? sí, 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 yo fui de los primeros. Mire, ¿cómo le explicaré? Mire, por ejemplo, si me meto, si la tarea se trata de derecho internacional, es un ejemplo, ¿no? Sobre eso me voy a basar para retroalimentar a No, mis como dos compañeros en el foro, no, o no, cómo voy a no, retroalimentar a mis no, compañeros. no, no, no. Hace ratito yo les comentaba que la retroalimentación, acuérdense, es sobre el tratado internacional. El foro 2 es sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de la navegación. Sobre eso es el foro. Entonces ustedes, aquí voy a volver a poner el reto 2, deben participar en el foro en torno a esa convención. En un minuto se va a cortar la sesión, ¿eh? Nada, termino de explicar. Contestar los dos planteamientos, identificar a los sujetos de derecho internacional que participan en la convención y sus funciones. Esa es la primera participación que hacen en equipo. Y la segunda, la retroalimentación a sus dos compañeros debe ser en relación a esta convención. Ustedes deben investigar información relacionada con esta convención que ustedes están estudiando y por eso les puse un ejemplo. Pueden investigar un caso que se haya resuelto con base en esta convención, que la Corte Internacional de Justicia lo haya resuelto, algún conflicto que se dio entre dos o tres países que son parte de la convención y cómo se resolvió. Esa es una información con la que puedes retroalimentar a tus compañeros o lee la convención y si algo te llama la atención, algún contenido, eso puedes compartir. ¿Sí? Muchas gracias.